Y ahora sí, vamos con nuestro invitado de esta noche. Recibo con mucho gusto a Óscar Guevara, quien es representante del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla y auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para servir. Gracias. Mira, pues te hemos invitado para platicar. Pocos sabemos o pocos estamos enterados de esta prestación. Quiero entender que es una prestación que establece la propia Ley Federal del Trabajo, pero que a veces algunos de nosotros, por no conocerla a fondo, pues omitimos, nos dejamos que cometan, si no abusos, pero sí algunas faltas, o al caso contrario, a veces como trabajadores exigimos derechos que igual y no nos corresponden. ¿Por qué no nos platica qué es lo que establece la Ley Federal del Trabajo si es que esto está estipulado en la ley? En efecto, Mario, mira, no tan solo está en la Ley Federal del Trabajo, sino también en la propia Constitución. Es un derecho constitucional el que los trabajadores deban de recibir una utilidad, un porcentaje de la utilidad, y eso es una renta agravable que obtienen las empresas, que es el 10% justamente de esa renta agravable a distribuir entre toda la planta de los trabajadores. Y este derecho constitucional que va mucho más arriba de la Ley Federal del Trabajo, que si bien es verdad, de los artículos 120 en adelante, se establecen ciertos procedimientos administrativos que deben agotar los trabajadores precisamente para poder llegar a repartir esa utilidad. Ahora, es cierto que es un mecanismo un tanto tortuoso y a veces se ha inclusive ataminado ese derecho del trabajador, porque en las grandes de las ocasiones, ciertamente, este mecanismo de obtención es como de una alta especialización y complejo además, porque estamos hablando que la renta agravable que se obtiene de los ingresos netos menos las deducciones autorizadas, y bueno, pues ahí es en donde existe precisamente la complejidad para poder un solo trabajador o un grupo de trabajadores, pues saber cuál es el monto de lo que le puede corresponder en utilidad. Ahora, ¿esta utilidad cómo se paga? Pues dependiendo, por principio, de la calidad de trabajador. El trabajador, si es por principio, debe ser de planta, porque si es un trabajador transitorio, contratado en efecto, el que tenga por lo menos más de 60 días laborando en esa empresa, ya se considera como de planta. O inclusive que se encuentre contratado a través de un sindicato, propuesto por un sindicato, y bueno, pues rige efectivamente su contrato colectivo de trabajo, de modo que estos serían los trabajadores que en principio tendrían derecho, los de planta. Enseguida, los trabajadores transitorios, siempre y cuando hayan laborado por lo menos 60 días en todo el año, y los 60 días pueden ser de manera sucesiva o de manera alternativa, ¿no? Pero que decimos por lo menos 60 días laborados justamente en todo el año. También tenemos a los ex trabajadores, porque probablemente haya trabajadores que laboraron en el ejercicio fiscal a repartir, vamos a suponer que hoy es día en 2010, y terminaron su relación laboral en agosto del año pasado. Bueno, pues tienen derecho a la parte proporcional que les corresponda del 1 de enero del 2010 al 8 o al mes de agosto del 2010, ¿no? Entonces, es su parte proporcional desde luego. Ya. Es importante entonces, mire, ir puntualizando, amigo televidente, porque es importante. Seguramente si usted trabaja, seguramente está asalariado, tiene un contrato con su empresa, esto le interesa. Punto número 1, es un derecho constitucional por arriba de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Ese es punto número 1. Es decir, entonces, que todos quienes tenemos un contrato con una empresa, si hay utilidades, ahorita pasamos a la parte de cómo saber si es que hay o no utilidades, o cómo es que se declaran a veces las empresas en números rojos, ¿no? Porque a veces hay trucos, ¿no? Hay que decirlo, con todas sus letras. Bueno, ese es uno. 2, aquellos trabajadores que cuando menos tengan 60 días de haber laborado, ¿no? Con las explicaciones que ya hiciste, atinadamente. Aquellos trabajadores que por alguna u otra razón dejaron de prestar sus servicios, también tienen derechos, ¿no? O sea, ellos se pueden acercar y tocar las puertas de sus empresas y decir, por estos 2-3 meses me toca tanto de utilidad. Así es. O sea, lo pueden hacer. Así es. Y hay que acercar. Y es que es un derecho del trabajador, y cualquier trabajador. Y el trabajador puede ser un trabajador de confianza o puede ser un trabajador de desconfianza.
A ver, explícate. No, lo que pasa es que la propia ley federal del trabajo establece el término de confianza y entonces, pues bueno, podríamos decir entonces cuáles son el resto de los trabajadores que no dan confianza. Ya. Pero los trabajadores de confianza también tienen derecho a... Está mal utilizado el término. El término de confianza, pues sí, vamos, porque inclusive hace una distinción. Claro. ¿Pueden ser que trabajadores administrativos? Y el operativo, en efecto. Y operativo, aquí, ¿no? Cualquier persona que sea trabajador. Así simplemente, ¿no? ¿Para qué nos las complicamos, no? Cualquier persona que sea un trabajador tiene derecho al reparto de utilidades. Ahora, la siguiente pregunta, Oscar. ¿En qué momento nosotros como trabajadores podemos saber o investigar? ¿Cómo investigamos? ¿A quién le preguntamos si nuestra empresa tiene o genera utilidad? Bueno, esta es una pregunta además muy interesante. Por principio, ¿cómo saberlo? Bueno, a través de la declaración de impuestos que hace la propia empresa, ya sea una persona moral o una persona física, en el momento que deba hacer su declaración, que en el caso de las personas morales, pues es el último día del mes de marzo. Se tienen precisamente 10 días a partir de que se hace esa declaración para informarle al propio trabajador o al grupo de trabajadores cuál es la utilidad o con esa carátula, con esa declaración de impuestos se va a obtener si tuvo o no utilidad. Pero a ver, esto es muy importante porque está obligada la empresa, la propia ley lo establece, la obliga porque... Sí, por supuesto. O sea, si no lo hace puede acreditarse una sanción y puede ser una multa y o inclusive una intervención por parte de la Dirección de Derecho Público por conducto del SAT. Perfecto. Entonces, era lo que decía en su momento, Oscar. ¿Por qué de repente hay empresas que violan esta obligación? Que lamentablemente a veces es por ignorancia. ¿Ignorancia de quién? Ignorancia, pues, de todos los partícipes, tanto pueden ser de los propios trabajadores, como inclusive de los que se encuentran agremiados del sindicato que representa el interés profesional, porque al final de cuentas la empresa va a decir tuve tanto de utilidad, o puedo bien no tener utilidades, porque pudiera ser, es más, existen algunas empresas que se encuentran exentas para el pago de utilidades, son aquellas, por ejemplo, que tienen un año recién creadas, ¿no? Al primer año se encuentran exentas para el pago de las utilidades. Las empresas de extracción mientras dure su periodo de explotación, las empresas que se dediquen a la asistencia pública, los organismos públicos descentralizados. Sí, existen empresas que no generan utilidad y que por lo mismo pues, no tienen nada que repartir. Generalmente las empresas que generan utilidad son las privadas. Sí, por supuesto. Y si son públicas, raro es la empresa pública que pudiera dar lugar al reparto de utilidades. En realidad, los organismos públicos descentralizados no generan utilidad y si de generarlas no tienen la obligación de pagar. Ahora, rápidamente, Oscar, ¿cuánto nos acreditamos de utilidades? Es decir, ¿tú hablabas de un 10% cuando menos? Es un 10% de la renta gravable. De la renta gravable, es decir, cuánto se tuvo. La renta gravable es el margen de utilidad fiscal que tuvo la empresa y ese 10% de la renta gravable es lo que se tiene que repartir en toda la planta productiva, dependiendo desde luego de cuántos días hayas tú trabajado. Claro. Y cuánto ganas, por supuesto. Sí, sin duda. Ahora, los tiempos. Solo el mes de mayo. Están obligados efectivamente el ejercicio fiscal del 2010, que abarca del día 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, se debe ejercer la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta al día 31 de mayo. Entonces, perdón, al 31 de marzo. Entonces tenemos 10 días para entregar la copia de esta declaración a los trabajadores, es decir, al día 11 de abril de este año. Se integra una comisión mixta representada por los trabajadores y también representada por los patrones, para que esta comisión determine cuál va a ser justamente ese 10% y las personas que van a participar, los trabajadores que van a participar de ello, y para lo cual tiene 20 días que transcurren a partir de la fecha en que se entrega la copia de la declaración. En el año calendario estamos hablando del día 20 de abril de este año. Después se encuentra una revisión de la declaración anual por parte de que hace la empresa, por parte de los trabajadores, o de esta comisión, y se tienen 30 días hábiles a partir de que se entrega copia de la declaración al grupo de trabajadores, y el término que es el día 28 de mayo del 2011. Viene el pago de utilidades, que es dentro de los 60 días siguientes a que se hizo la declaración, es decir, a partir del 31 de mayo, esto es
se tiene el derecho de reclamar las utilidades que se hayan generado en la empresa por parte de los trabajadores, pero a partir de esa fecha. Y finalmente, pues se tiene una presentación del escrito de objeciones, porque probablemente el grupo de trabajadores no esté de acuerdo con que se haya generado determinada utilidad. Bueno, pues tienen ahí también 60 días hábiles para poder inconformarse, ¿no? Y este término permitiría el día 7 de julio de la presente anualidad. ¿Ante quién se puede recurrir en caso de que o no entregue utilidades de la empresa si es que las tuvo, o también se puede uno inconformar por no estar de acuerdo con lo que se le está entregando? Sí, desde luego, por supuesto. ¿A quién o ante quién? Hay dos vías. La vía laboral, que es ante los tribunales laborales, ante las juntas de conciliación de arbitraje, bien sea federal o bien sea local. Pues cuestión que va a tardar pues, bastante tiempo, 2 años, 3 años, y lamentablemente de 100 asuntos, uno se llega a ganar. No me digas eso. Ese es un gran problema que se tiene, porque debe de demostrar el trabajador o el organismo sindical que lo represente que se haya agotado todo un procedimiento administrativo al que alude el artículo 125 de la ley laboral. Claro. Que eso es muy complejo. Sí, en todos, yo no sé si serían juicios, procesos legales Que son muy largos. que tienen que ver con alguna inconformidad laboral, y son muy misteriosos. Sin embargo, existe un gran esfuerzo por parte de la Suprema Corte de Justicia que ha generado ya ciertos criterios, y sobre todo uno muy reciente que fue hace 2 meses, en donde se establece que puede haber una diferencia en la renta agravable, y ahí les dota un mecanismo de probablemente le llamemos de invasión de ceras, pero podemos ser revisadas las autoridades laborales, se pueden incluir la Secretaría de Crédito Público a través del SAT, a revisar a cada uno de los patrones, y solamente basta que el trabajador acuda, en lugar de ir a las juntas de control de arbitraje, vayan a la Secretaría de Crédito Público, porque ahí seguramente van a ubicar a la empresa. Qué bueno, pues abogado Oscar Guevara, representante del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla y auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, muchas gracias por esta amplia explicación. No, hombre, Mario, estoy casi seguro que mucha gente que nos está viendo seguramente. Que es importante que en caso de inconformidad exijan su derecho, acudan a las instancias laborales. La Procuraduría General de la Defensa del Trabajo es una instancia que además es gratuita y con toda certeza les van a ayudar a recuperar esas utilidades. Muy bien, abogado, muchas gracias. Mario, sí, gracias. Muchas gracias. Ahí lo tiene. Vamos usted abusado, o abusada. Digo, da lo mismo, ¿no? Hay que ponernos muy abusados. Vamos a la siguiente pausa comercial.